Muy buenos días, estimados radioescuchas. En la mañana de hoy les habla la licenciada Alexa Flores, fonoaudióloga, especialista en patologías del habla y el lenguaje, agradeciendo a la licenciada Edilza González Roca por brindarme la oportunidad de participar en su programa Hola Familia. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, considerando que ya estamos próximos a iniciar el periodo escolar, y es la voz como instrumento de trabajo del docente. La voz se puede definir como el conjunto de sonidos que se emiten gracias a la interacción y coordinación de diferentes aparatos. El aparato respiratorio, conformado por la nariz, tráquea, pulmones y diafragma. El aparato fonador, conformado por la laringe y las cuerdas vocales, y el aparato resonador, conformado por la cavidad bucal, faringe, paladar, senos maxilares y frontales. Cuando hablamos de voz profesional, nos referimos a aquellas personas que hacen uso de la misma en forma continua y exigida, tales como los cantantes, actores, disertantes, locutores, docentes, entre otros. Los trastornos de la voz afectan a la comunicación e impiden a las personas afectadas desarrollar con normalidad, confort e incluso placer las actividades cotidianas. Estos trastornos tienen una gran trascendencia en los profesionales de la voz. Las enfermedades del aparato fonador relacionadas con el uso profesional de la voz constituyen una de las patologías más importantes en el sector de la enseñanza, tanto por su frecuencia como por su gravedad y su capacidad invalidante. Sin duda alguna, la voz es la principal herramienta de trabajo de los docentes, la cual utilizan durante largas horas, pero lamentablemente muchas veces solo vienen a tomar conciencia acerca de cómo la pueden cuidar o qué deben hacer cuando ya presentan algunas alteraciones o molestias. Existen factores de riesgos individuales, tales como el sexo femenino, antigüedad, estilos de vida, malos hábitos posturales y de abuso vocal, o la falta de formación en técnicas del uso de la voz. También se identifican otros factores favorecedores relacionados con las condiciones ambientales y las condiciones de trabajo, entre los que incluimos las condiciones de acústica, como la reverberación, el eco, el ruido de fondo, temperatura o humedad, la calidad del aire deficiente y el número de horas de esfuerzo vocal. Hay otros factores que inciden en la calidad de la voz, entre estos la proyección. Como las jornadas laborales suelen durar entre 5 a 8 horas dependiendo del sistema en el que estés trabajando, debes tener en cuenta que es súper recomendable diversificar la clase. Esto quiere decir que debes considerar que anteriormente lo que más se estilaba era que el docente diera clases de forma expositiva, donde él mismo hablaba y hablaba. Sin embargo, hoy en día lo más importante es brindarle el protagonismo al estudiantado, es decir, que ellos participen de manera proactiva y además lograr que tu clase sea más amena y logres captar mejor la atención de los estudiantes. Esto te va a ayudar muchísimo para que descanses tus cuerdas vocales. Esas pausas son fundamentales y asimismo debes tener cuidado de no gritar. Al gritar,
estamos haciéndole un daño irreversible a nuestras cuerdas vocales, ya que éstas se inflaman y pueden causar daño en la laringe y faringe. La disfonía, el cansancio o fatiga vocal al final del día y la afonía deben ser síntomas que pongan en alerta al propio trabajador afectado, que debe acudir a un especialista cuanto antes. Si usted está experimentando uno o más de los síntomas señalados, le recomendamos consulte con el profesional idóneo. El equipo de profesionales involucrados en el proceso de entrenamiento y rehabilitación de la voz en estos casos son el fonoaudiólogo y el otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo es el médico que evalúa las cuerdas vocales, la laringe y otras estructuras involucradas en la producción de la voz. Es el profesional que determina el diagnóstico médico del paciente. Además, en casos donde existe alguna patología vocal, debe proveer tratamiento médico o quirúrgico según cada caso particular. Por otra parte, el fonoaudiólogo es el profesional que realiza la evaluación funcional de la voz, el diagnóstico funcional de la misma y la terapia vocal. En algunos casos también este profesional realiza el entrenamiento de una voz hablada y cantada. Un secreto que no falla es lo que llaman la impostación vocal o colocación de la voz. Esto lo utilizan los locutores, los cantantes y oradores que buscan la mejor capacidad de su sonido. Te recomiendo hacer pequeñas prácticas en las que te sientas como un locutor, que empieces a ir buscando esa sonoridad ideal. Dile a otras personas que también te escuchen y te ayuden a ir seleccionando cuál es tu timbre ideal, cuál te permite lograr mejor atención y que te resulte más cómodo. Otro aspecto muy importante, tanto en la proyección como en la impostación de la voz, es la respiración. La respiración que necesitamos debe hacerse de forma costodiafragmática. Acciones como ingerir agua con regularidad, evitar hablar por encima del ruido ambiental, entre otras, contribuye al cuidado de la voz en nuestros profesionales de la voz. Recuerda que una voz clara, fluida y bien colocada es la mejor arma para cautivar la atención de tus oyentes. Para mayor información, nos puedes contactar a los teléfonos 991-1806, 997-8419 o al 6767-2485. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre, a un costado del Tribunal de Justicia de Penonomé, en la Clínica de Especialidades Médicas Doctora Marieta de la Victoria Pinzón. Próximamente estaremos anunciando nuestros talleres sobre técnicas o ejercicios para mejorar la proyección e impostación de la voz. Esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias y que pasen muy buenos días.